queremos resolver la ecuación diferencial separable para u de t. Se nos da u de t igual a e elevado a la potencia de 6u más 9t. También queremos encontrar la solución particular dado u de 0 es igual a 3. Normalmente, al resolver una ecuación diferencial separable, queremos escribir la ecuación diferencial en forma de una función de y veces de y igual a la función de x veces de x, pero porque estamos buscando u de t, queremos escribir nuestra ecuación diferencial en la forma de la función de u veces du es igual a la función de t veces de t. Entonces, para comenzar, escribamos la ecuación diferencial dada en forma diferencial. Si u de t es igual a e elevado a la potencia de 6u más 9t, entonces diferencial u es igual a e elevado a la potencia de 6u más 9t veces de t. Ahora, aquí, porque estamos sumando los exponentes, podemos escribir esto como un producto donde las bases serían e. Entonces podemos escribir esto como diferencial u es igual a e elevado a la potencia de 6u veces e elevado a la potencia de 9t de t. Observe cómo este exponencial contiene la variable u. Entonces queremos que este factor esté en el lado izquierdo de la ecuación con du. Para hacer esto, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por elevado a la potencia de 6u negativo. Cuando multiplicamos e por las 6u y e por las 6u negativas, sumamos los exponentes que nos dan e al 0, que es igual a 1, por lo que este producto es igual a 1, y por lo tanto, hemos elevado a la potencia de 6u du igual a negativos e a las 9t de t. Ahora, debido a que tenemos una función de u veces du es igual a la función de t veces de t, ahora podemos integrar ambos lados de la ecuación y resolver por ti. Observe que en ambos casos, tenemos que realizar una sustitución para integrar. Ya estamos usando u, entonces v. Vamos a dejar que v sea igual a 6u negativo. Observe que el diferencial v sería negativo 6 du. Entonces, si dividimos ambos lados entre 6 negativos, observe como du es igual a 1/6 de v negativo. Así que cuando integramos esto, tendremos un factor adicional de 1/6 negativo. Entonces, en el lado izquierdo, la antiderivada de e a los 6u negativos con respecto a u sería negativo 1/6 e al negativo 6u más e. Pero también tendremos un más e a la derecha, así que solo pondremos más e a la derecha es igual. Ahora aquí tendremos una situación similar en la que si w es igual a 9t, dw es igual a 9 de t. Al dividir ambos lados entre 9, observe cómo dt es igual a 1/9 de w. Entonces la antiderivada de e a las 9t con respecto a t sería 1/9 e a las 9t más nuestra constante c. Ahora, necesitamos resolver esta ecuación para ti. Comencemos multiplicando ambos lados de la ecuación por 6 negativos. Sigamos adelante y llamemos a esto c⁻1 en lugar de c. Entonces ahora tendríamos el poder negativo de 6u igual. Esto sería negativo 6/9 para el 9t negativo 2/13 para el 9t. Y luego dejemos que negativo 6 veces c⁻1 sea c para que podamos escribir más c. Recuerde, nuestro objetivo aquí es resolverlo, así que porque tenemos la base aquí, ahora tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Aquí, cuando aplicamos la propiedad de potencia de los logaritmos, podemos mover el exponente de 6u negativo para obtener un producto de 6u negativo y log naturale. Tan negativo 6u veces log naturale es igual log natural negativo 2/13 a las 9t. Más c, y dado que el registro natural es igual a 1. Podemos resolver esto para usted dividiendo ambos lados de la ecuación por 6 negativos o multiplicando ambos lados por 1/6 negativo.
Entonces esto se simplifica a 1. Así que ahora tenemos u, que es una función de t, así que escribamos esto como u of t es igual a 1 6 veces negativo log natural de negativo 2 3. E a las 9t más c. Entonces esta sería nuestra solución general. Y ahora, usaremos la condición inicial de que u de 0 es igual a 3 para encontrar c que nos dará nuestra solución particular. Observe si u de 0 es igual a 3. Cuando la entrada t es 0, el valor de salida o función sería 3, por lo que nos daría la ecuación 3 iguales que tendríamos un registro natural negativo de 1 6 veces de negativo 2 3. Esto sería e al 0 ya que t es 0 más c. Como e al 0 es solo 1, esto sería negativo 2 3. Terminemos de resolver esto para c en la siguiente diapositiva. Hagamos esta fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por 6 negativos. Entonces eso nos daría 18 negativo igual a logaritmo natural de 2 3 negativo más c. Ahora, aquí, podemos escribir la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Como tenemos la base e, habríamos elevado a la potencia de 18 negativo igual a 2 3 negativo más c. O podemos exponer a ambos lados de la ecuación, lo que significa que elevado al poder del 18 negativo debe ser igual a e elevado al poder del logaritmo natural. Negativo 2 3 más c. Mirando el lado derecho aquí, porque tenemos la base aquí, y el registro natural es la base e. El lado derecho se simplifica muy bien a negativo 2 3 más c. A la izquierda, hemos elevado a la potencia del negativo 18. Entonces, para resolver c, sumaríamos 2 3 a ambos lados. Entonces tenemos c es igual a e negativo 18 más 2 3. Entonces, ahora que sabemos que c es igual a e para el 18º negativo más 2 3, y sabemos que la solución general era u de t igual. Volviendo a la primera diapositiva, negativa 1 6 veces el registro natural negativo 2 13 a las 9t más c. Ahora realizaremos la sustitución de c dándonos nuestra solución particular. Entonces tendríamos t de t es igual. Negativo 1 6 log natural de negativo 2 13 a las 9t. Más c donde c es e a la 18ª potencia negativa más 2 3. Antes de ir, echemos un vistazo a este gráfico sobre el campo dependiente que corresponde a la ecuación diferencial dada. Tenemos nuestro campo dependiente graficado aquí en rojo. U de 0 es igual a 3 correspondería al punto 0, 3 graficados aquí en verde. Y la gráfica de nuestra solución u de t está graficada aquí en azul. Es difícil de ver, pero nuestra función continúa hacia arriba a lo largo del eje y aquí pasando por el punto 0, 3. Observe cómo nuestra función pasa a través del punto 0, 3 y se ajusta muy bien en el campo de dirección, lo que significa la pendiente de los segmentos a lo largo de nuestra función. Si nos dan las pendientes de las líneas tangentes a nuestra función. Espero que hayas encontrado esto útil.